Buenos días, Ya ves profe. que ahorita cuando acabe la clase les mando las notas de la primera tarea, porque ya todos hicieron la primera tarea y les pondré la segunda tarea al grupo que le toca, pues. Al grupo 1 le toca otra vez tarea, pero va a tener 2 semanas porque viene Semana Santa. Y después la primera semana de Pascua no tenemos clase. Claro, Buenos días, profe. Por eso digo que tienen el próximo miércoles, pues no hay clase, y el siguiente tampoco, porque el ITER pues siempre da festivo, vacación también la semana de Pascua. Ok, las 8, buenos días a todos. Tenemos que empezar porque como luego tienen clase con México, pues tenemos que ser muy puntuales. Yo ya les he escrito ahí unos mensajes esta mañana por el WhatsApp indicando que lo único que me interesa en esta clase es, primero, que veamos ese vocabulario, que lo repasemos así, leyéndolo uno por uno. Así que pregunto, ¿ya tienen abierto el archivo que se llama 1? El primero que me diga que sí, lo pongo a leer. Yo lo estoy abriendo, profesor, porque hace ratico fue que vi el mensaje. Vayan abriéndolo poco a poco. Damos un ratico para que se les abra. El documento. Se llama 1. Son 3 o 4 páginas, pues. Con el plan de clase, para hoy nos toca, pues, reparar un poquito en estos 3 conceptos. El 1, el nous y el logos. Después en la Listo, tarea que profe. les voy a poner, pues podemos ampliar un poco ¿Listo más, por aquí? pero con alguna lectura que les Listo, encargue. Ok. Entonces, yo también voy a abrirlo. Aquí lo tengo. Y vamos a ver, pues, quién de ustedes, por ejemplo, por cierto, Anthony Padrino, ¿me estás oyendo? Anthony, no me oye. Randis, ¿me oyes? Sí, profe, lo escucho. Ok, ¿tienes abierto el archivo que se llama 1? Sí. Pues si eres tan amable, ¿sí? Vamos a verlo. Solo voy a hacer, tú vas a leer uno, o sea, uno por uno, y yo hago un pequeño comentario, muy pequeñito, porque es que si no, no nos va a dar tiempo. Básicamente lo que ahí tienen es los principales significados de ese término. Así que cuando quieras, arráncate. Dale. Ok. 1. Unidad primordial. O sea, en pocas palabras, piensen en una unidad que es la primera de todas. Siga. 2. Propiedad de todo lo que es. Siga. El universo en su O conjunto. sea, eso no hace falta explicarlo. ¿Sí? Todo el mundo lo entiende. Siguiente. El todo, Genófanes. O sea, como si fuera el 3. Genófanes fue un filósofo de los presocráticos. Siga. Lo uno, verdadero, se opone a lo múltiple, ilusión, Parménides. Y ya seguro que ustedes pues ya han visto un poco de Parménides, y para él lo único Excelente filósofo. Excelente. Sí, y para meter en problemas a toda la humanidad también. Ok. Sigamos. 6. Identidad 6. pura, simplicidad pura, uniformidad pura. Fíjense, todo puro, 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 uniforme, simple, idéntico a sí mismo. No voy a explicar porque déjense llevar un poquito por las palabras del castellano y ya, ¿sí? Ok, porque ustedes ampliarán eso en Historia de la Filosofía. 7, siga. Es el ser Platón. Siga. Toda idea es una unidad. Platón 1, múltiple. Claro, ahí puse eso, uno y múltiple, porque cuando uno ve los diálogos de Platón, él mismo, a partir de esta idea del uno, plantea que lo uno también se puede considerar como múltiple, pero ahora no vamos a entrar en más detalles. 9. Una idea es una. Esto puede significar dos cosas.
Que una idea es una porque participa de la idea del uno, el del uno. uno. Ahí falta una D, una idea Ok. del uno. En tal caso tenemos dos unidades. O una idea es una sin participar de la idea del uno, en cuyo caso tenemos dos unidades y demás Y separadas. además separadas. Bien, pues si lo leen despacio, no tiene mayor chiste, claro, habría que explicar más, pero entender ese parrafito, al menos tal como se lee en castellano normal, todos lo podemos entender. Ahí pueden ver que dependiendo de cómo uno lo piense, pues lo uno puede ser uno o puede ser más de uno. Sigamos, 10. Dialéctica de la unidad. Platón, diálogo Parménides. ¿Sí? Unidad metafísica, o sea, Enemigo. no importa que el ente sea ente, sino La que sea uno. palabra ente significa ser, ¿sí? Bueno, ahí está puesta la idea, sin más comentarios. Número 11. Platónicos como Genócrates o Espeusipo, lo uno es o el principio del cual deriva todo o la idea de bien, perfecta unidad de lo real. Ok, aquí tiene un poquito de importancia este punto porque se ha pensado con frecuencia que a Platón la idea del bien es la primera de todas, ¿sí? Y también ha habido quien lo interpreta como si fuera Dios. Sin embargo, en ningún diálogo de Platón, ¿sí? Este autor, este filósofo griego, Platón, sostiene que la idea del bien sea Dios. Claro, es fácil que si es lo primero ocupe el lugar que ocuparía Dios, ¿no? Pero lo digo así un poco de pasada para que quede claro. Vamos al número 12. Aristóteles, lo uno por accidente, lo uno por sí mismo. El último puede ser una realidad continua, cualquiera, o puede ser algo indivisible, o sea, la unidad del concepto. Podemos dividir el agua o un conejo, pero no podemos dividir el concepto de agua o el de conejo. Y también distingue, más resumido, uno como continuo, uno como un todo, uno como numéricamente uno como especie. Ok. Era costumbre del señor Estudio del Aristóteles, ser en aunque conjunto. también, por supuesto, de Platón, pero Aristóteles se destaca mucho cuando iba a hablar de un término, comenzar por decir la palabra bueno, la palabra virtud, la palabra democracia, la palabra esencia, cualquiera, ¿sí? Él repasaba el vocabulario que oía a la gente o que leían los escritos. Entonces iba como haciendo grupitos, ¿no? Algunas veces cuando decimos virtud, virtud significa algo bueno, pero también puede ser algo que se practica, pero también puede ser algo que se recomienda. Entonces, lo que era bueno, lo que se practica, lo que se recomienda, él iba haciendo como grupos y así trataba de ir aclarando un poco más qué es lo que se dice con un concepto. Bueno, pero vamos a seguir. Número 13. Plotino. Las ideas de escolásticos y modernos sobre lo uno Ok, no entran en ahí esta he clase. puesto Plotino en el número 13. Ahora me lo voy a brincar porque al grupo 1 y al grupo 2 se lo voy a poner como tarea en la próxima tarea que les va a caer encima. Claro que yo primero voy a mandarles una explicación en un archivo, ¿sí? Pero sobre esa explicación les pondré una tarea. ¿Y saben por qué? Miren, cuando el cristianismo vino al mundo y comenzó a predicarse y a extenderse, pues entró en contacto también con la filosofía griega, como ustedes saben. De todos los pensadores, que si Platón, que si Aristóteles, que los estoicos, que los epicúreos y otros muchos, el filósofo griego que más influencia tuvo en el cristianismo, sin duda ninguna, fue Platón, ¿sí? Bueno, de eso hay libros enteros escritos. Bueno, pues Plotino es un neoplatónico, fíjense, es un platónico nuevo. Entonces, como este tiene importancia, sobre todo, que lo veremos un poquito más adelante, en relación con, por ejemplo, el credo. Cuando nosotros decimos, creo en un solo Dios, ese un es el uno del que estamos hablando, ¿sí?
un poco es el uno del que estamos hablando. Y algunos aportes de Platón y algunos aportes de Plotino, no únicos, pero sí muy destacados, fueron importantes e influyentes para que los cristianos llegaran, y esto lo hicieron ya en el concilio de Nicea en el siglo V, sí, lo verán cuando estudien historia de la Iglesia. Como que se le cayó el internet. Profe. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, José. Buenos días. Entonces, ¿cómo les van con esos filósofos nuevos? Buenos días. Esta es la nueva clase de introducción a la filosofía. Plotino, Parménides, Teofanés, Aristóteles, Platón. ¿Qué nos dice la reina del salón? No, yo no. Habla demasiado rápido. O sea, si tú no has leído, estás perdido. Sirve para ahí atrás en el libro. Ay, Señor Jesús. Mira, Kevin. Kevin. Chévere, ¿me oyen? Volví. Sí, profesor. Chévere, Ya volvió. chévere que compartiste pantalla, muy bien. Entonces les decía, Plotino, tranquilos, que yo les voy a dar más información y sobre eso vamos a montar la siguiente tarea. Continuamos con la lectura del número que toque. ¿Quién estaba leyendo? Randy. Dale pues, Randy, adelante. Ok, No. continúa. No. Comparte Varios pantalla si sentidos. quieres. Ajá, Chévere. listo. Facultad de pensar, inteligencia, espíritu, memoria, sabiduría. Típica de Aristóteles, es la parte superior del alma. Más, B. Pensamiento objetivo. Nous es el intelecto, un hábito del alma o la propia alma en tanto que unidad de todas sus actividades, o la vida interna del espíritu que equivale a la mens, San Agustín. Adelante. C. Entidad, inteligente, que rige todos los procesos del universo. Para Plotino es la segunda hipóstasis emanada del uno y emanadora del alma del mundo. Ok, la palabra hipóstasis la van a estudiar bastante cuando estudien filosofía primero y teología después, y estudien el dogma y el misterio de la Santísima Trinidad. Hipóstasis del griego significa hipos, debajo, y estasis, lo que está por debajo, ¿sí? Literalmente, pero también significa otras muchas cosas y terminó traduciendo, mejor dicho, fue el término que los cristianos utilizaron para hablar de las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿sí? Pero eso lo van a estudiar con más detalle cuando les toque en teología. Adelante. Logos, traducciones, palabra, expresión, pensamiento, concepto, discurso, habla, verbo, razón, inteligencia, comprensión, entendimiento, proposición, afirmación, pensamiento justo, enunciado,
dejar algo patente o mostrado, Ujú. relación, realidad inteligible, lo que da forma a una materia, ley, principio, norma. Norma. Siga, siga. Ajá, del verbo leyein, hablar, decir, contar historias, o sea, reunir palabras habladas o escritas y darles una significación, una razón. Biología, metodología, filología, patrología, zoología, historiología, Como geología. pueden ver, tienen el sufijo logía a cada rato y en otras muchísimas más palabras para decir el logos de la geo, de la tierra, el logos de la historia, el logos de los animales, zoología y así siguiendo, pues. Incluso algunas materias que estudiamos se llaman así, metodología, patrología, etcétera, ¿sí? Adelante. Heráclito, razón universal que domina el mundo e impone el orden, la El justicia, logos. el destino. Estoicos, divinidad creadora y activa, principio viviente de la naturaleza. Para los estoicos, el Cristianismo. logo era Dios, no les quepa, segurísimo, ¿sí? Sin la menor duda. Adelante, el cristianismo. El logos cristiano no es mero principio de actividad inmanente, no es un intermediario entre dos mundos, no es un atributo de Dios, es el Hijo de Dios y por tanto Dios mismo. Es el camino, la verdad y la vida. Su encarnación no excluye su divinidad, es una comunicación de Dios, o sea, Él se comunica, se trata de la misma realidad. Con otras palabras, cuando el Dios cristiano habla, se comunica a sí mismo. Voy a decirlo de otro modo, ¿sí? La idea no es correcta, no la tomen al pie de la letra, pero ayuda a entender un poco mejor. Dios solo se conoce a sí mismo. No le hace falta conocer lo demás. De modo que cuando Él se manifiesta a sí mismo, ¿sí? Se manifiesta a sí mismo. Según otros pensadores cristianos o sobre todo no cristianos, cuando hablan en un lenguaje parecido, a veces dicen que Dios se revela a sí mismo y revela todo lo demás. Bueno, no, esto no es más que una comparación para que se entienda mejor la idea de que cuando Dios se revela a sí mismo. ¿Quién lo hace? Él. ¿Qué es lo que revela? A él mismo. O sea, no es distinto el comunicador de lo comunicado. Pero de eso ya ampliaremos un poco más también cuando lleguemos con los filósofos escolásticos y Santo Tomás y San Agustín. Bien, como ven entonces, ya hemos visto este primer documento de la clase de hoy. ¿Hay algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta al respecto, aunque sea muy breve, muy chiquitica? Solo he pretendido que vean la lista de palabras que a cada una de estas, uno, nous y logos, se le pueden adosar, se le pueden atribuir, cada una con algún matiz particular, ¿sí? Y bueno, es una primera, digamos, toma de contacto con los muchos significados que puede tener cada uno de estos términos. Importantes todos en esta cosa que se llama relación de la fe con la razón, de la razón con la fe, y sobre todo también importantes porque a lo largo de la historia del pensamiento y también de la creencia cristiana, van a ser términos muy importantes que ayudan a fijar, a dejar establecido con mayor claridad cuál es la fe cristiana y cuáles son también las prácticas cristianas. Pues. Bien, aquí Kevin pregunta, ¿a logo se le podría añadir la palabra reflexión? Sí, también. Claro que se puede. Vamos a ver si hay más preguntas por el chat. ¿A logo se le podría añadir la palabra reflexión? Sí, tomada muy en general como pensamiento, reflexión equivalente a pensamiento, meditación y cosas así. Sí. No es tan común, pero también se le puede añadir sin ningún problema. Bien, déjame ver qué hora tenemos, porque es que el reloj corre, Dios mío, las 8:20, 8:20. ¿Algún comentario más? Pregunto yo a ustedes.
al menos este vocabulario les ha quedado claro. Oigo respuestas. ¿Les ha quedado claro entonces? Josué, por ejemplo, en general, espero que sí, porque es como una lista de palabras, pues igual que cuando consultamos un diccionario. Bueno, vamos a ir entonces ahora, señores, el otro. Ok, Erben nos dice que sí, ¿sí? Chévere, me alegro, pues. Bueno, entonces es hora de que abramos la encíclica Fides et Ratio. Vamos a abrir ahora la encíclica Fides et Ratio en el número 5. Vamos a cerrar el del Nous y abrimos la encíclica Fides et Ratio. Vamos a darle un tiempito para que lo hagan. Y nos colocamos en el número 5. Ok, ya la tengo abierta. A ver si otro día le pongo páginas, porque este documento me lo bajé de la página del Vaticano, pero me lo bajé sin páginas. Entonces, ¿me están oyendo? Sí, profe. Ah, chévere. Sí, profe. Hermana, ¿ya Sí, tiene abierta la estoy encíclica? tratando de abrirla. Bueno, Sí, Sí, sí la profe, tengo ya lo bien. tengo es abierto. Ok, ratio. entonces la hermana, que hoy se le oye perfectísimamente, la hermana Indira, colocada en el número 5, por favor, arránquese a leer. Voy. La Iglesia, por su parte, aprecia el esfuerzo de la razón por alcanzar los objetivos que hagan cada vez más digna la existencia personal. Ella ve en la filosofía el camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al mismo tiempo, considera la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de la fe y comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen. No la conocen. Como pueden ver, como un breve comentario, como pueden ver, la Iglesia, ojo, recordemos que esta encíclica la escribió el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Del siglo XX. Como pueden ver, la Iglesia tiene un aprecio por la filosofía. Ya les voy a poner en la tareita, que les voy a mandar, ¿sí? Eso no siempre ha sido así. Ha habido cristianos que han tenido interés y aprecio por la filosofía. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que estudió filosofía, además, ¿sí? Una corriente que se llama fenomenología, que la estudiarán ustedes más tarde. También en la antigüedad, por ejemplo, qué sé yo, San Agustín, Santo Tomás, San Ireneo, tuvieron aprecio por la filosofía, pero también hubo cristianos que echaban pestes de la filosofía, ¿sí? Porque pensaban que la filosofía sí es un esfuerzo del hombre por acercarse a la verdad, pero que nunca pueden llegar. Por tanto, no hay que pararle bola, y ahora que ha venido ya la filosofía verdadera, que es la fe cristiana, esta es la filosofía de verdad y las demás no valen para nada. Bueno, eso en la tarea también los voy a poner un poquito a averiguar. Aquí vemos ese aprecio y hermana Indira, continúe leyendo. Okay. Teniendo en cuenta iniciativas análogas de mis predecesores, deseo yo también dirigir la mirada hacia esta peculiar actividad de la razón. Me impulsa a ello el hecho de que, sobre todo en nuestro tiempo, la búsqueda de la verdad última parece a menudo oscurecida. Sin duda, la filosofía moderna tiene el gran mérito de haber concentrado su atención en el hombre. A partir de aquí, una razón llena de interrogantes ha desarrollado sucesivamente su deseo de conocer cada vez más y más profundamente. Se han construido sistemas de pensamientos complejos que han producido sus frutos en los diversos ámbitos del saber, favoreciendo el desarrollo de la cultura y de la historia. La antropología, la lógica, las ciencias naturales, la historia, el lenguaje. De alguna manera se ha abarcado todas las ramas del saber.
Sin embargo, los resultados positivos alcanzados no deben llevar a descuidar el hecho de que la razón misma, movida a indagar de forma unilateral sobre el hombre como sujeto, parece haber olvidado que éste está también llamado a orientarse hacia una verdad que lo trasciende. Sin esta referencia, cada uno queda a merced del arbitrio y su condición de persona acaba por ser valorada con criterios pragmáticos basados esencialmente en el dato experimental, en el convencimiento erróneo de que todo debe ser dominado por la técnica. Así ha sucedido que en lugar de expresar mejor la tendencia hacia la verdad, bajo tanto peso, la razón... Hay algo está mal, sí. Hay algo falta. Sí. Continúe. Ok, bajo tanto peso, la razón, saber se ha doblegado sobre sí misma, haciéndose día tras día incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser. La filosofía moderna, dejando de orientar su investigación sobre el ser, ha concentrado la propia búsqueda sobre el conocimiento humano. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad, ha preferido destacar sus límites y condicionamientos. Ello ha dado en varias formas de agnosticismo y de relativismo que han llevado a la investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas de un escepticismo general. Recientemente han adquirido cierto relieve diversas doctrinas que tienden a infravalorar incluso las verdades que el hombre estaba seguro de haber alcanzado. La legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas. Este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual. No se sustraen a esta prevención ni siquiera algunas concepciones de vida provenientes de Oriente. En ellas, en efecto, se niega a la verdad su carácter exclusivo, partiendo del presupuesto de que se manifiesta de igual manera en diversas doctrinas, incluso contradictorias entre sí. En esta perspectiva, todo se reduce a opinión. Se tiene la impresión de que se trata de un movimiento ondulante, mientras por una parte la reflexión filosófica ha logrado situarse en el camino que la hace cada vez más cercana a la existencia humana y a su modo de expresarse, por otra tiende a hacer consideraciones existenciales, hermenéuticas o lingüísticas que prescinden de la cuestión radical sobre la verdad de la vida personal, del ser y de Dios. En consecuencia, han surgido en el hombre contemporáneo, y no solo entre algunos filósofos, actitudes de difusa desconfianza respecto de los grandes recursos cognitivos del ser humano. Con falsa modestia, se conforman con verdades parciales y provisionales, sin intentar hacer preguntas radicales sobre el sentido y el fundamento último de la vida humana, personal y social. Ha decaído en definitiva la esperanza de poder recibir de la filosofía respuestas definitivas a tales preguntas. La Iglesia, convencida de la competencia que le incumbe por ser depositaria de la revelación de Jesucristo, quiere reafirmar la necesidad de reflexionar sobre la verdad. Por este motivo he decidido dirigirme a vosotros, queridos hermanos en el episcopado, con los cuales comparto la misión de anunciar abiertamente la verdad, como también a los teólogos y filósofos a los que corresponde el deber de investigar sobre los diversos aspectos de la verdad, y asimismo a las personas que la buscan, para exponer algunas reflexiones sobre la vía que conduce a la verdadera sabiduría, a fin de que quien siente el amor por ella pueda emprender el camino adecuado para alcanzarla y encontrar en la misma descanso a su fatiga y gozo espiritual. Me mueve a esta iniciativa, ante todo, la convicción que expresan las palabras del Concilio Vaticano II cuando afirma que los obispos son testigos de la verdad divina y católica. Testimoniar la verdad es una tarea confiada a nosotros los obispos. No podemos renunciar a la misma sin descuidar el ministerio que hemos recibido.
Reafirmando la verdad de la fe, podemos devolver al hombre contemporáneo la auténtica confianza en sus capacidades cognitivas y ofrecer a la filosofía un estímulo para que pueda recuperar y desarrollar su plena dignidad. Hay también otro motivo que me induce a desarrollar estas reflexiones. En la encíclica Veritatis Splendor he llamado la atención sobre algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. Con la presente encíclica deseo continuar aquella reflexión centrando la atención sobre el tema de la verdad y de su fundamento en relación con la fe. No se puede negar, en efecto, que este periodo de rápidos y complejos cambios expone especialmente a las nuevas generaciones a las cuales pertenece y de las cuales depende el futuro, a la sensación de que se ven privadas de auténticos puntos de referencia. La exigencia de una base sobre la cual construir la existencia personal y social se siente de modo notable, sobre todo cuando se está obligado a constatar el carácter parcial de propuestas que elevan lo efímero al rango de valor, creando ilusiones sobre la posibilidad de alcanzar el verdadero sentido de la existencia. Sucede de ese modo que muchos llevan una vida hasta el límite de la ruina, sin saber bien lo que les espera. Esto también del hecho de que a veces quien por vocación estaba llamado a expresar en formas culturales el resultado de la propia especulación ha desviado la mirada de la verdad, prefiriendo el inmediato en lugar del esfuerzo de la investigación paciente sobre lo que merece ser vivido. La filosofía, que tiene la responsabilidad de formar el pensamiento, cultura, por medio de la llamada continua, la búsqueda de lo verdadero, debe recuperar con fuerza su vocación originaria. Por eso he sentido no solo la exigencia, sino incluso el deber de intervenir en este tema, para que la humanidad, en el umbral del tercer milenio de la era cristiana, tome conciencia cada vez más clara de los grandes recursos que le han sido dados y se comprometa con renovado ardor en llevar a cabo el plan de salvación en el cual está inmersa su historia. Ok, muy bien. Con lo cual ya hemos leído pues la introducción. Continúo. Hacemos ahí un corte y en nuestra próxima clase arrancaremos en el capítulo 1. Ok, son las 8:32. Atiendan bien. Ustedes tienen en el plan de clase que ya les mandé y que yo voy a poner ahora porque ya lo tengo más fino en el aula digital, ¿sí? Tienen 2 evaluaciones que valen cada una el 30% y las tareas el 40%. Eso da 100%. Ya les aviso desde hoy que la segunda evaluación, que está por allá cuando se acaba ya el semestre, en junio creo, va a ser sobre esta encíclica. Se lo repito y no se lo vuelvo a decir. La segunda evaluación la vamos a hacer y va a estar dedicada a esta encíclica. Es verdad que, como es larga, ¿sí? Yo voy a hacer una selección. Voy a hacer como un método para que primero la leamos, cosa que estamos haciendo, después la estudiemos con orden, podamos entresacar las ideas principales y cuál es la propuesta que se hace, y sobre ella van a tener una evaluación única, que va a ser la última. Les estoy avisando con tiempo de sobra. ¿Sí? Ok. Les voy a mandar ahorita, cuando acabe la clase, por el módulo 7, módulo 7 no, por aula virtual, en la bandeja de entrada, les voy a devolver las evaluaciones del segundo grupo, que ya las revisé todas, ¿sí? Hay un par de alumnos que tampoco esta vez contestaron, no sé por qué, no me han dicho nada, no tengo la lista delante, pero no me han dado ninguna explicación. Pero bueno, en general lo han hecho bien. Habrán notado que esta vez las preguntas eran muy sencillas, que tenían pistas, pero yo les dije que la dificultad va a ir en aumento. O sea, la segunda no va a ser tan sencilla. Número 1. Número 2, ¿sí? Manden siempre, como lo han hecho casi todos, las respuestas las mandan a mi correo, que yo después las pongo en la bandeja de entrada para que todos las vean, ¿sí?
Y siempre con mucho cuidado, en eso voy a insistir, porque cada vez el profesor tiene que ser más explícito diciendo, yo le voy a evaluar de esto y lo voy a corregir así, por la ortografía, por la redacción, por la buena presentación, por la puntualidad. Todo eso poco a poco lo vamos incorporando para que ustedes sepan mejor qué se evalúa, cómo se evalúa, ¿sí? Y qué criterios son los que tienen que tener en cuenta para hacerlo bien. Por ejemplo, como les digo, buena redacción, que no haya errores, que si la palabra es apostólico y yo le voy a poner un sustantivo, pues sea hombre apostólico. No puedo poner mujer apostólico, tendría que poner mujer apostólica. Detallitos de esos y otros que yo iré poniendo cuando les manda la tarea son tenidos en cuenta para que cada vez hagamos las cosas mejor. ¿Alguna pregunta? Tienen la palabra. Profe, la próxima clase con usted sería el 14 de abril, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a tener esta semana, la próxima pues de Semana Santa no hay clase. La siguiente tampoco hay clase, porque el ITER siempre, la semana de Pascua, la suele dejar libre por la sencilla razón de que cuando no había pandemia, pues era común que varios muchachos de las congregaciones religiosas, pues esa semana, pues estuvieran en alguna actividad particular de apostolado, de retiro, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nuestra próxima clase, déjame agarrar el calendario, déjame que lo tengo aquí en la mano. Nuestra próxima clase, como bien dicen ustedes, hoy es 24, el 31 no, el 7 de abril tampoco. Por tanto, nos vemos las caras el día 14 de abril. Pero ya les digo, mientras tanto, pues, yo les voy a recomendar una tareita. ¿Más preguntas? Profesor, queda un minuto de la conferencia. Ok. No, ya vamos a terminar porque lo principal, que era revisar ese vocabulario, ya está hecho. Hemos leído también la parte última de la introducción a la encíclica, de modo que no vamos a andar inventando, porque además ya no tarda en que tengan que ir a su clase. Así que muchachos, buena Semana Santa, seguimos hablando por las redes. ¿Cuál es el nombre de la clase para yo poder colocarlo en la lista? Ponle si quieres clase Razón y Fe, número, esta es la clase número, ya te digo. Empezamos el 3. 1, 2, 3, 4. Pon clase número 4, Razón y Fe. Perfecto, gracias. Y así le vamos dando nombre a cada una. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. La de hoy es clase 4, Razón y Fe. La próxima será la quinta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y si no, ya terminamos. Buena Semana Santa, cuídense, tápense la boca, no se junten con quien no deben, cumplamos las normas.